Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias, hermanos, en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Doy lectura, hermanos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oremos, hermanos. Padre, que tú vengas a hablarnos en este momento, Señor. Por favor, te ruego que tú vengas a ministrarnos, Padre. Haz oír tú tu voz. Ven tú a ministrar a tu pueblo. Ven tú a ministrar a cada persona aquí presente, Señor. A cada persona que escuche este mensaje, Padre. Que tu buen espíritu sea quien hable a sus corazones. Que tu buen espíritu sea quien abra el entendimiento y haga entender tu palabra en sus corazones, Señor. Yo pongo todo en tus manos, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el apóstol Pedro nos está diciendo aquí cuál es la intención del diablo. Y nos habla de una intención continua, permanente. Te habla de que ese propósito del diablo es un propósito que no vence, que no caduca, sino que continuamente está trabajando para sus fines, que es devorar. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué intención es la de Satanás? El apóstol Pedro nos revela esa intención del diablo. Nos revela ese propósito de Satanás. Anda buscando a quien devorar, a quien matar, a quien destruir. Muchas veces lo hace de una manera muy sutil, a través de los placeres del mundo, a través del pecado, a través de las tentaciones, a través de las concupiscencias de la carne, a través de los deseos de la carne. Pero hay otra manera, hermanos, en que el diablo busca cumplir con ese propósito. Dice en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, si volteas conmigo, hermanos, a libro de Zacarías, capítulo número 13, Zacarías 13, 7, libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 7, dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Impresionante lo que dice la segunda parte. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Aquí nos muestra, hermanos, que uno de los propósitos del diablo es que va a enfocar sus baterías de combate hacia el liderazgo, porque él sabe este principio: hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Los líderes son el blanco principal del diablo. El liderazgo es el objetivo principal del diablo. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Aparentemente va a dañar a uno nada más, al líder. Va a afectar a uno, va a atacar a uno. Pero al afectar a uno, al líder, pues va a traer como consecuencia la dispersión de las ovejas. Y eso lo vemos en la actualidad. Muchas iglesias se han desbaratado porque el pastor cayó, porque el pastor fue herido. ¿Cuántas iglesias se dividen? ¿Cuántas iglesias se acaban? ¿Cuántas denominaciones
organizaciones religiosas, movimientos religiosos, movimientos cristianos, grupos cristianos, se han llegado a acabar, se han llegado a fragmentar. ¿Por qué? Porque fueron heridos los líderes. Cuando una iglesia tiene la verdad, camina en la sana doctrina, buscan a Dios, aman a Dios, tienen deseos de vivir para Dios, de obedecer la palabra de Dios, se convierten en el objetivo del diablo, se convierten en el blanco de Satanás. Pero el diablo no va a venir a atacar a la iglesia en general, al grupo de discípulos. Él va a buscar a las cabezas, a los líderes, al liderazgo, al pastor, al ministro, porque él conoce este principio. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Se puede acabar una iglesia, se puede terminar un grupo, si el diablo logra tumbar al pastor. Por eso la Biblia te llama a que tú como cristiano ores fervientemente por tu pastor, clames por tu pastor, ruegues, supliques, intercedas por tu pastor, porque él es el blanco de Satanás, él es el objetivo del diablo, porque si lo tumba, porque si lo hiere, las ovejas serán dispersas, se desbarata el grupo, se desbarata la congregación, se desbarata la iglesia. Entonces los discípulos, los hermanos, deben asumir esa responsabilidad de orar por el pastor, clamar por el pastor, porque el diablo va a buscar devorarlo, destruirlo, acabarlo, hacerlo pedazos. Por eso no es en balde y no es un asunto ligero cuando muchas veces se levantan calumnias contra el liderazgo. O sea, no es cualquier cosa, ahí estás viendo la obra del diablo. Cuando hay calumnias contra el liderazgo, cuando la gente se atreve a hablar barbaridades, tonterías terribles y espantosas contra el liderazgo, esa es la obra del diablo. ¿Por qué? Porque eso significa que el diablo se siente estorbado, inquietado, incomodado por esa congregación, por esa iglesia. Y entonces va a enfocar sus baterías sobre el liderazgo, sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que esa congregación se acabe, para que esa congregación se desbarate, para que esa congregación se termine. ¿Cuántas iglesias, hermanos y hermanas? Como te decía hace un momento, ¿cuántas iglesias, cuántas congregaciones se han acabado, se han terminado? Porque el diablo enfiló sus baterías hacia el liderazgo, pero no encontró resistencia en la oración o por la oración, y vino y hizo estragos, pero no a cualquier tipo de líderes, no a todos los líderes los quiere tumbar, sino solo a aquellos que tienen la sana doctrina, que tienen la verdadera doctrina. Sobre ellos se enfoca sus baterías, porque pues hay grupos que de antemano están muy mal, no tienen la verdadera doctrina, no predican arrepentimiento como debe ser, no predican santidad, no predican lo que Dios demanda, vidas justas, rectas, íntegras, apartadas del pecado, apartadas de toda impiedad, de toda iniquidad. No predican eso. Acarician el pecado, apapachan el pecado, toleran el pecado, promueven el pecado incluso. Pues claro que esos líderes estarán a salvo de los ataques del diablo, porque el diablo no tiene nada que hacerles por cuanto ellos no son una amenaza para sus intereses. El diablo va a enfilar sus baterías, va a enfocar sus baterías sobre congregaciones que buscan a Dios, que aman a Dios, que temen a Dios. Sobre ellos va a enfocar sus baterías. Yo quiero mostrarte un ejemplo de lo que pasa cuando el líder se descuida y cómo el diablo llega y hace estragos en ese pueblo. Vamos a Primera de Crónicas, hermanos. Si vas conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 21, hermanos. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice así, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice así. Pero Satanás
se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Se ve cómo el Espíritu Santo aquí aclara, especifica que Satanás se levantó contra Israel, contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. Israel, en los tiempos de David, durante el reinado de David, Israel caminó con Dios, buscó a Dios, amó a Dios, sirvió a Dios. Israel experimentó un avivamiento en los tiempos de David, durante el reinado de David. Las cosas cambiaron tremendamente. Israel venía de una gran apostasía en los tiempos de Saúl. Israel estaba muy mal bajo el liderazgo de Saúl. Israel se había apartado de Dios en los tiempos de Saúl. Dios quita a Saúl, desecha a Saúl y levanta a David en su lugar. Pone a David en su lugar. Y cuando David empieza a reinar en Israel, Israel se levanta espiritualmente. En los tiempos de Saúl, el ejército de Israel era un ejército cobarde, medroso. Era un ejército que era dominado por el miedo. No tenían fe, no tenían celo, no tenían fuego, no tenían pasión. Pero cuando David asume al trono, todo cambia. Israel se convierte en una nación poderosa, su ejército se convierte en un ejército victorioso, poderoso. Empezaron a experimentar a Dios, empezaron a entrar en un avivamiento durante el reinado de David. Fue glorioso lo que empezó a pasar en los tiempos de David. Fue maravilloso. Ellos vieron a Dios, vieron las maravillas de Dios, vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Dios. Las cosas cambiaron, la gente conoció a Dios en los tiempos de David. David ministraba al pueblo. David les daba palabra de Dios al pueblo. Y eso le gustó al diablo. Y eso le agradó al diablo. Se quedó el diablo de brazos cruzados ante ese avivamiento que el pueblo estaba experimentando. No. Por eso dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En primer lugar, vemos que es el diablo el que se levanta contra Israel. Toda congregación que tiene la sana doctrina, la verdadera doctrina, donde se predica bien, se habla la verdad, se llama a la gente al arrepentimiento, se predica de santidad, se predica de que hay que vivir vidas rectas, justas, santas, íntegras, apartadas del pecado, apartadas del mundo, para vivir vidas puras, consagradas a Dios. Esas congregaciones se van a convertir en el objetivo del diablo. Pero es impresionante y de verdad aterra ver cómo cuando el diablo se levanta contra Israel, busca un instrumento. Busca el diablo un instrumento a quien usar para destruir a Israel. ¿A quién uso? Parecía que así dijo el diablo. ¿A quién uso? ¿Quién puede ser mi instrumento para acabar con este pueblo? Acabar con esta congregación. Que aman a Dios, buscan a Dios, temen a Dios, están contentos con Dios porque han visto maravillas, han visto milagros, han experimentado el amor de Dios, han experimentado el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. ¿A quién uso para acabar con esta congregación? Para desbaratar y destruir esta congregación. ¿A quién uso? Pues al líder. Porque David en las manos de Dios fue el instrumento glorioso, precioso, maravilloso para traer una visitación, un avivamiento a Israel. Pero el diablo vio que David también podría ser el instrumento para acabar, para destruir, para traer muerte a la nación de Israel. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. E incitó a David. La palabra incitar quiere decir estimular o provocar. Estimular o provocar. ¿Cuántos días el diablo estuvo tratando con David? ¿Cuántos días el diablo le estuvo susurrando al oído, hablándole al oído, sugiriéndole al oído, diciéndole al oído, haz esto, censa al pueblo, censa al pueblo? Ahora, esto es tremendo, hermanos, porque en sí el censar al pueblo pues no era pecado.
el censo en sí no era pecado. ¿Por qué? Pues porque Dios mismo en el Antiguo Testamento ordenó a Moisés que censara al pueblo. Si volteas conmigo a Números 1, 1 y 2, Números 1, 1 y 2, Números capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Verso 3, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. O sea, Dios mandó a Moisés a que censaran al pueblo. Y así hay varios pasajes donde Dios ordenó censar al pueblo para fines específicos. O sea, el problema en sí entonces no era el censo del pueblo. El problema con el censo de David era que era mandado por el diablo, fue un mandato del diablo. Ese fue el problema, que no fue Dios quien le dijo a David: censa al pueblo. No fue Dios quien le dijo: a ver cuántos hay en Israel, quiero saber cuántos hay, cuántos soldados tienes, con cuántos soldados cuentas. No fue Dios quien le dijo eso, sino el diablo. Ahora, ve cómo dice que el diablo incitó a David. O sea, lo estimuló. ¿Qué estimuló el diablo en David? Su carne. El problema con el censo de David fue la motivación, la intención. Esa fue el problema con el censo de David. O sea, el diablo estuvo despertando en él malas intenciones, malos motivos, malas razones. En otras palabras, el censo de David fue pecado porque fue hecho en la carne, con motivos carnales. Este censo tuvo su origen en la carne. El diablo lo incitó. Ahora, ¿cómo pudo haberlo estimulado? ¿Cómo pudo haber provocado el diablo para que David cediera ante la tentación? Pues apelando a su carne. Tal vez el diablo le dijo: oye David, tú eres un gran rey, y si no me lo crees, solo cuenta, manda a censar para que te des cuenta sobre cuántos gobiernas. Tú gobiernas sobre mucha gente. Mucha gente te ama, mucha gente te respeta, mucha gente te admira, mucha gente está dispuesta a dar la vida por ti, David. Mucha gente habla bien de ti, por donde quiera, David. Tú eres un gran rey. Tú gobiernas sobre miles y cientos de miles de personas. Eres grande, David. Eres un hombre exitoso. ¿Qué no le estaría sugiriendo el diablo, estimulándolo para que censara el pueblo? O sea, si no hubiera habido una estimulación, pues David no censa al pueblo. O sea, no había razón, no había motivo, porque no había una estimulación carnal para censar al pueblo. Pero el diablo trabajó en su ego, en su orgullo, en su soberbia. Apeló a su carne, a sus sentimientos, a sus emociones. Fue por eso que David cedió, porque al final termina abrazando la idea de que era un gran rey, de que tenía bajo su autoridad a cientos de miles de personas, que gobernaba una nación grande, que él era un hombre exitoso. Qué sutil fue el diablo. David nunca detectó las intenciones del diablo, nunca detectó que el estar tolerando y escuchando esas sugerencias del diablo iban a venir a redundar en una destrucción para el pueblo. El diablo seguramente, al apelar a su carne, le planteó, le sugirió sobre su grande fama. David era un hombre muy famoso, porque difícilmente perdía una batalla. Era un guerrero, era victorioso David, era invencible, tenía mucha fama. Y el diablo le dio por ahí: tú eres grande, David, tú gobiernas sobre cientos de miles de personas, tú tienes la admiración, el respeto de muchísima gente, muchos hablan bien de ti, muchos te quieren. ¿Qué no le diría el diablo a David?
a tal punto que accedió a censar al pueblo para corroborar que efectivamente él era un hombre exitoso, poderoso, invicto. Qué terrible es la fama, qué terrible es cuando el hombre llega a ser conocido. ¿Cómo puede manejar esa fama sin que caiga en el orgullo, en el envanecimiento? Qué terrible debe ser cuando el predicador ve los likes que tiene sobre sus mensajes, sobre sus enseñanzas. ¿Cuántos predicadores están al tanto de cuántos likes reciben a sus sermones? ¿Cuántos predicadores están al tanto de cuántas vistas tienen sus predicaciones? ¿Cuántos predicadores continuamente están solicitando información de cuántas células ya se abrieron, cuántas células nuevas se abrieron en este mes? Y al fin de año hacen un recuento. Este año avanzamos tanto. Abrimos obras aquí, abrimos obras allá, se abrieron tantas células, se consolidaron tantas misiones, se formaron nuevas congregaciones en tal lugar, en tal estado, en tal ciudad, en tal país. Y en sí eso no está mal, porque pues hay que llevar un orden para poder atender a las personas, servir a las personas. Hay que llevar un control. En sí eso no está mal, hacer un censo. Pero ¿qué hay detrás de ese censo? ¿Cuántos predicadores se inflan, se enorgullecen, se sienten grandes por la fama que tienen, por el reconocimiento que reciben de las personas, por los likes que les dan a sus predicaciones, por las vistas que tienen sus predicaciones? Y son decenas de miles, algunos hasta cientos de miles y otros hasta millones de vistas. ¿Cuántos grupos cristianos, artistas cristianos que tienen decenas de miles de likes sus canciones? Sus conciertos reciben decenas de miles de likes. Sus canciones tienen cientos de miles de vistas. Son famosos. En sí la fama no es pecado. Pero ¿cómo manejan esa fama? Se mantienen humildes, sencillos, sujetos. Cuando por donde quiera los ovacionan, cuando por donde quiera les piden un autógrafo, les piden una selfie, una fotografía, cuando por donde quiera son solicitados para hacer un concierto, para dar una conferencia. El diablo estimuló a David, tentó a David por el lado de la grandeza, de la fama, del éxito, del amor que el pueblo le tenía. El diablo atacó a David, hirió a David por el lado de los números. El diablo atacó a David por el lado del extendimiento de su reino. El diablo nunca le mostró a David las consecuencias de esta tentación. David nunca se imaginó lo que iba a venir al ceder a esta tentación. Pero no solo el diablo puede tentar a un predicador por el lado de los números, de las cantidades, del éxito, de la grandeza, sino de otros pecados carnales. Qué terrible es que el predicador no haga un alto para meditar, para pensar los efectos que pueden tener sus pecados. ¿Cuáles van a ser los daños colaterales que van a tener sus pecados? Qué terrible es que el líder, el encargado, el predicador, el ministro, el pastor, no haga un alto para reflexionar los daños colaterales que van a venir sobre el pueblo por haber cedido a la tentación. No es cualquier cosa que un líder peque, no es cualquier cosa que un encargado peque. Muy grave delante de Dios. Es evidente que cuando el líder está siendo estimulado al pecado, es el diablo obrando en su vida. Cuando un líder, cuando un encargado, un pastor, un ministro, está siendo tentado hacia el pecado en cualquiera de sus formas y expresiones, en cualquier área de su vida, es el diablo que está estimulándolo, provocándolo para que esa iglesia se destruya. Porque ya se han destruido muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos movimientos, muchas religiones, muchas denominaciones se han acabado por el pecado de los líderes, porque el líder no se cuidó, porque el líder no tomó las cosas en serio. Dice la Biblia ahí en el Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 3, sigo leyendo aquí. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor?
¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Ve cómo Joab confronta al rey, lo cuestiona, le dice, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Para qué quieres contarlos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Pues si todos son tuyos, son tus ovejas, son la nación de Israel que tú gobiernas, tú eres el rey de ellos, ¿para qué quieres contarlos? Porque Joab sí detectó por el Espíritu Santo que David estaba haciendo una tontería, que David estaba cometiendo un pecado terrible. Y Joab veía que el pecado de David iba a tener consecuencias colaterales, que iba a venir destrucción. O sea, esta actitud de Joab fue una advertencia de Dios para David. Fue una advertencia de Dios porque Dios quería evitar la destrucción del pueblo. Dios quería evitar la destrucción del pueblo. Por eso le dio el valor, la osadía a Joab para que confrontara a David. Pero dice la Biblia que David se puso muy necio, muy terco y no escuchó a Joab. Y eso te habla de que cuando un líder, cuando un ministro, cuando un pastor está a punto de cometer un pecado, o ya se ha desviado, o ya está pecando, Dios siempre lo va a confrontar a través de su conciencia. No lo va a dejar en paz, no lo va a dejar tranquilo, lo va a inquietar, lo va a incomodar, lo va a atormentar en su conciencia, lo va a sacudir en su conciencia, le va a decir, ¿qué estás haciendo? Estás mal, ¿qué no ves lo que vas a provocar? ¿Qué no ves los daños colaterales que van a traer tu pecado, tu egoísmo? Dios siempre habla, porque a Dios le importa el pueblo. A Dios le interesa la salud del pueblo. Pero en este caso David no hizo caso y qué triste es que muchos que están al frente de una iglesia, ya sea que sirven en alabanza o que de una u otra manera tienen una participación en la iglesia, no les importa los daños colaterales de su pecado. Tienes que tener temor de Dios, querido hermano y hermana que me escuchas. Tu egoísmo, tu pecado, puede dañar a mucha gente, puede tropezar a mucha gente, por no haber querido tú abstenerte de tu pecado, de tu maldad, por no haber querido tú renunciar a tu egoísmo. Vas a venir a maldecir a mucha gente, vas a venir a destruir a mucha gente, vas a venir a tropezar a mucha gente, vas a venir a matar espiritualmente a mucha gente, por egoísta. Porque solo pensaste en ti, en tus deseos carnales, en tus concupiscencias. Solo pensaste en tus placeres, en tus deseos y no pensaste en las almas. Ustedes que dirigen la alabanza, ustedes que predican, ustedes que tienen un grado de responsabilidad en la iglesia, ustedes que son líderes, tengan temor de Dios. No es lo mismo que peque un discípulo normal que no tiene ningún grado de responsabilidad en la iglesia, a que peque alguien que tiene un grado de participación en la iglesia. Y entre más alto sea el cargo, más destrucción va a traer, más desgracia, más maldición va a traer. Pero Dios no se va a quedar de brazos cruzados ante los daños colaterales producidos por el egoísmo de las personas. Dice la Biblia que después de que David censó al pueblo, se dio cuenta de su pecado, de su maldad. Dice ahí en el capítulo 21, verso 8, estamos en Primera de Crónicas 21:8, dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Porque he hecho muy locamente. O sea, ve hasta cuándo vino a despertar David. Hasta que ya había pecado. Pero Dios lo estorbó antes. Dios lo trató antes. Dios lo confrontó antes. Pero se aferró a su pecado. Y cuando ya estaba el daño hecho, dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. El que peca es como el que actúa locamente, es un actuar loco. Porque el pecado trae muerte, trae destrucción. Y dice que Dios le habla al profeta Gad y le dice así. Le dice el verso 10: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos,
con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Hermanos y hermanas, este evento está diseñado por el Espíritu para que nos abstengamos de pecar. Este pasaje está diseñado por el Espíritu Santo para que le pienses para pecar. Si vas a hacer algo malo, piénsale 3 veces. No es cualquier cosa. Todo pecado va a ser castigado. Todo pecado tiene sus consecuencias. Y aquí Dios no dejó impune a David. Dios envía al profeta Gad y le dice: dile a David que escoja, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de sus enemigos con la espada de sus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Y dice que David respondió, versículo 3, entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿En qué angustia entró David? Se dio cuenta que su pecado fue muy grave, muy grave, fue terrible su pecado. Cuánta destrucción trajo el pecado de David, por haber sucumbido a la tentación del diablo, por haber aceptado, por haber oído la voz del diablo. Se dejó ser estimulado por el diablo y ahora había 70,000 muertos por su pecado, por su maldad. ¿Estás pecando, hermano, hermana? Amigo, amiga que me escuchas, ¿estás pecando? Haz un alto, piénsale. El pecado va a traer destrucción a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, a tu matrimonio. Tu pecado va a traer consecuencias en tu propia casa, en tu propia vida. El pecado va a hacer estragos. Ante Dios no hay impunidad. Teme a Dios. Nada vale la pena. Teme a Dios. La paga del pecado es muerte. Teme a Dios. El alma que pecare esa morirá. Teme a Dios. Dios no va a tener por inocente al culpable. Le salió muy caro el pecado a David. Le salió muy caro. ¿Cuál fue el remedio, hermanos? Dice el verso 18. Estamos aquí en el capítulo 21 de Primero de Crónicas, 18 en adelante, hermanos, dice así: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a su lugar. Aquí vemos el remedio para esta terrible mortandad. Ya habían muerto 70,000 y aún la espada estaba desenvainada. Hubo un breve periodo de tregua en lo que Dios le daba instrucciones a Gad, y a Gad le transmitía las instrucciones a David, y en ver cuál iba a ser la actitud de David, si obedecería o no. Un periodo de tregua en lo que Dios miraba qué respuesta iba a dar David, qué actitud iba a tomar ante los juicios, ante la instrucción, ante el mandamiento. Querido que me escuchas, tal vez
Estás pecando, estás mal y no está pasando nada. No te ha venido nada. Estás en ese periodo de tregua. Estás en ese momento de tregua en que Dios está esperando. ¿Qué vas a responder? ¿Qué vas a responder a lo que Dios te está marcando? En lo que Dios te está esperando, que se te predique la palabra correcta, adecuada, que te llame al arrepentimiento, que te llame a la consagración, a la entrega. Dios te está hablando. Dios está tratando contigo. Hay un momento de tregua. Si tú no aprovechas este momento de tregua en que su espíritu te está hablando a través de la palabra, en que su espíritu te está estorbando, en que su espíritu te está atormentando a través de tu conciencia, si no aprovechas este momento de tregua, se van a desatar los juicios, se van a desatar los castigos, porque no hay impunidad delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes están confiados porque has hecho pecado, estás en pecado? Tú y Dios saben lo que está pasando en tu vida. Tal vez tú has pecado en lo secreto, has pecado en lo oculto, has hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero el Espíritu no te ha dejado. Te sacude, te confronta, te atormenta, te quita la paz, te muestra tu pecado, te muestra la gravedad de tu pecado, te trae miedo, te apavoriza, te aterroriza por causa de tu pecado. Y mientras eso sucede, hay un periodo de tregua. Hay un periodo de tregua donde aparentemente no hay consecuencias de tu pecado, donde aparentemente no está pasando nada, pero si tú persistes en pecar después de entender el llamado de Dios, si tú persistes en pecar después de que Dios te está señalando tu pecado, de que Dios te está confrontando, de que Dios te está redarguyendo, los juicios se van a derramar. Dios te va a hacer pagar tus pecados, porque con Dios no hay impunidad. Con Dios no hay impunidad. Él va a traer castigo a tu vida. Tus pecados van a tener efectos colaterales. Tus pecados van a producir daños colaterales, empezando en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hijas. Ahí vas a ver reflejado tu pecado. Ahí vas a ver los daños colaterales de tu pecado. Ahí en tu matrimonio, ahí con tus hijos y con tus hijas, vas a ver los daños colaterales de tu pecado. David, ¿cómo le lloró a Dios? Y le dijo, castígame a mí, castígame a mi casa, pero no castigues al pueblo, porque yo soy el que pequé. Eran los daños colaterales de su pecado. Teme a Dios. ¿Estás pecando? ¿Andas en hipocresía? ¿Eres uno en la iglesia y eres otro allá afuera? ¿En tu trabajo te comportas como impío? ¿Allá afuera, entre semana, te vistes como impía, hermana? ¿Te pones faldas muy cortitas o blusas muy escotadas? Así se visten las impías. Faldas muy cortas, casi minifalda, o blusas muy escotadas. Así se visten las impías. Pero ¿qué tal los domingos? Llegan con su falda larga, sus blusas muy holgadas. Pero ¿qué tal en la semana? ¿Pecas en lo oculto, hermano, hermana? Teme a Dios, porque el pecado tiene daños colaterales. Dice el verso 23 en adelante, dice, y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Impresionante. Ese momento de tregua se prolongó a tal grado que le dijo Dios al ángel, ya guarda tu espada, ya no hay nada que hacer. Ya se acabó el castigo, se acabó el juicio, hubo el sacrificio perfecto, hubo el verdadero arrepentimiento. ¿No es glorioso eso? Que el momento de tregua se convierta en un para siempre, donde Dios diga, tu arrepentimiento me ha agradado, ya no va a haber muerte en tu matrimonio, en tu familia, ya no va a haber consecuencias colaterales. Te has arrepentido como yo quería. Pero ante la muerte de 70,000,
Impresiona lo que David hizo y lo que Ornán Jebuseo estuvo dispuesto a hacer. Sabes que aquí David, en este pasaje, en estos textos del verso 23 hasta el verso 26, sabes que aquí David, en estos 4 versículos, representa a Jesucristo, estando dispuesto a pagar el precio del sacrificio con tal de que cese la mortandad en el mundo. David estuvo dispuesto a pagar el precio necesario para ofrecer el sacrificio necesario para que cesara la mortandad. Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el precio justo necesario para pagar el precio de la mortandad de la humanidad, para que la humanidad tuviera vida en él o tuviera el perdón de pecados. Y Ornán Jebuseo, ¿sabes a quién representa en estos versículos del 23 al 26? ¿Sabes a quién representa Ornán en estos 4 versículos? Representa a la iglesia. Particularmente el verso 23 dice: y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Ornán estaba consciente, hermanos, de la mortandad que ya había comenzado. Y a Ornán le preocupaba. Ornán estaba angustiado, afligido, quebrantado por causa de la mortandad. Y con tal de que parara la mortandad, con tal de que ya no muriera más gente, él estuvo dispuesto a despojarse de todo, a darlo todo para que se ofreciera el sacrificio a fin de que cesara la mortandad. Esa es la iglesia. La iglesia de Jesucristo ve la mortandad. La iglesia de Jesucristo ve los estragos que el pecado está haciendo allá afuera, los estragos que el diablo está haciendo allá afuera. Y el cristiano, la iglesia de Jesucristo, está dispuesta a darlo todo con tal de que cese la mortandad. Está dispuesta a consagrarse, a santificarse, a rendirse a Dios, a buscar a Dios, a orar, a clamar, a ayunar, con tal de que cese la mortandad. La iglesia de Jesucristo está dispuesta a darlo todo, su propia vida, su salud, su inteligencia, su consagración. Está dispuesto a buscar a Dios incesantemente, en ayuno, en oración, en ruego, en súplica, en lágrimas, con clamores, con ruegos. Está dispuesta a humillarse ante Dios, quebrantarse ante Dios, con tal de que cese la mortandad. Cristo ya pagó el precio. Ahora le toca a la iglesia clamar por los perdidos, cargarse por los perdidos, gemir por los perdidos, interceder por los perdidos, pedirle a Dios que tenga misericordia y que cese la mortandad. ¿Cuánta gente está muriendo espiritualmente? ¿Cuánta gente está muerta espiritualmente? Han sido muertos por el pecado, pero Cristo puede resucitarlos si tan solo la iglesia se levanta. Por supuesto, la mortandad espiritual es porque le han obedecido al diablo, han sucumbido a sus estímulos, a sus invitaciones, a sus tentaciones, han cedido, pero no importa cuánta mortandad haya, si tan solo la iglesia estuviera dispuesta a darlo todo, si tan solo la iglesia estuviera dispuesta a consagrar su vida a Dios, ¿qué cosas no pasarían? Hermanos y hermanas, ¿acaso no vemos la mortandad? ¿Acaso estamos tan ciegos que no vemos la mortandad espiritual? Si en tu propia familia tal vez hay mortandad espiritual, en tu matrimonio hay mortandad espiritual, en tu colonia, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu estado, estarás tan ciego que no ves tanta mortandad. ¿Por qué no decides buscar a Dios, clamar por esas almas perdidas, interceder por ellas, estar dispuesto a darlo todo con tal de que cese la mortandad? ¿Tendrás tú la actitud de Ornán Jebuseo? ¿Serás tú como Ornán Jebuseo que con tal de que cesara la mortandad estuvo dispuesto a darlo todo? Dios te está viendo. ¿Qué tanta carga tienes? ¿Qué tanta disposición tienes por las almas perdidas? Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cerremos nuestros ojos, hagamos una oración. Padre, trae carga a nuestros corazones. Que nos aterre pecar, Señor. Que nos apavorice pecar, Señor. Porque el pecado trae consecuencias colaterales. Porque el pecado trae daños colaterales. Y tal vez hay un momento de tregua, esperando que las personas se arrepientan, se vuelvan a ti, y que no venga el juicio, que no venga la muerte. Pero, oh Señor, cuántas
¿Cuántas personas iban a cosechar las consecuencias de su pecado? Si iban a ver los daños colaterales de su pecado, porque no quisieron arrepentirse de verdad. No quisieron convertirse a ti, Señor. Oh Dios eterno, trae temor a tu pueblo. Si hay algún hermano, alguna hermana que está practicando algún pecado, si hay algún hermano, alguna hermana que los domingos muestra un cristianismo genuino, real y verdadero, pero entre semana se comporta como los impíos, viste como los impíos, habla como los impíos, trae temor porque de ti nadie puede ser burlado, Señor. Que cada hermano, cada hermana se puede examinar a sí mismo, Señor. Oh Dios eterno, levanta tu iglesia. Abre los ojos de tu pueblo, Señor, que puedan ver la gran mortandad que hay a su alrededor. Y con tal de que tú traigas vida, estén dispuestos a todo, a darlo todo. Padre, yo pongo este mensaje en tus manos. Te pido que tú grabes esta palabra en los corazones, Señor. Gracias por habernos hablado, Señor. Trata a tu pueblo, Señor. Trae temor a tu pueblo, Señor. Levanta a tu pueblo, Padre. Por favor, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo yo pongo todo en tus manos, Padre. Y gracias por habernos hablado. Gracias. Haz que los que están mal, haz que aquellos que están pecando hagan un alto y entiendan que por un momento has enviado un periodo de tregua. Están bajo un periodo de tregua porque estás esperando cómo van a responder, cómo van a reaccionar, qué actitud van a tomar ante tu llamado, ante tus tratos. Padre, que cada uno responda como es agradable delante de ti. Que cada uno responda con consagración a ti, con un verdadero arrepentimiento, una verdadera entrega a ti, Señor. Yo pongo todo en tus manos y te doy gracias por habernos hablado. Muchas gracias por habernos hablado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para hacer mi corazón fuerte y valiente, envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego para hacer mi corazón fuerte y valiente. Envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego. Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo, desde este día te doy. Oh, ven a encender mi ofrenda, Señor, te ruego, envía el fuego. Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo, desde este día te doy. Oh, ven a encender mi ofrenda, Señor, te ruego, envía el fuego. Para hacer mi corazón fuerte y valiente, envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego para hacer mi corazón fuerte y valiente. Envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego.
Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo, desde este día te doy. Oh, ven a encender mi ofrenda, Señor, te ruego, envía el fuego. Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo, desde este día te doy. Oh, ven a encender mi ofrenda, Señor, te ruego, envía el fuego. Te ruego, envía el fuego. Te ruego, envía el fuego. Que podamos ser como Ornán Jebuseo, Señor, que estuvo dispuesto a ponerlo todo, a darlo todo, con tal de que cesara la mortandad, Señor. Tú ya pagaste el precio, tú ya ofreciste el sacrificio, Señor, el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo, Señor. Pero ahora nos toca a nosotros estar dispuestos a todo, con tal de que cese la mortandad, Señor. Abre nuestros ojos, que por tu Espíritu podamos ver la mortandad que hay a nuestro alrededor, y que estemos dispuestos a todo, a darlo todo, con tal de que cese la mortandad, con tal de que muchos sean salvos, Señor. Por favor, Padre, yo pongo todo en tus manos y te doy gracias por habernos hablado. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.